podemos preparar a los niños, a nuestras niñas, para este mundo tan cambiante. Nosotros pensamos que la competencia global tiene que ver con la participación real de los jóvenes en el mejoramiento de las sociedades en las que vivimos. I'm trained as a developmental psychologist. I've studied children for half a century. I have 4 children and 4 grandchildren of my own. And contrary to what the English philosopher John Locke said, children are not blank slates. Children come to the world, and they certainly come to school, with very strong views about many things, and very, very rarely are those views global. What children are aware of as family, friends, people who live in the neighborhood, especially people who look like them. As young as 2 or 3, children in every part of the world can group together people with the same color of skin, the same language, and move toward those people, and move away from people who have a different color skin, and who look differently, talk differently, have different hobbies. Entonces tenemos un mundo para el que tenemos que preparar a nuestros jóvenes que es cambiante, en donde la diversidad pasa a ser normal, o sea, va a ser nuestra nueva norma, interactuar con personas que son muy diferentes. Creo que las competencias globales no se pueden estudiar y que si no hay un cambio de perspectiva mental vamos a ofrecer unos recursos que no van a ser útiles. Creo que todos nuestros centros lo que intentamos es que estas competencias se practiquen y solo la forma de comprobarlas es practicándolas, equivocándonos y volverlas a hacer. Para poner un ejemplo, en nuestro centro cualquier alumno que tenga una idea de desarrollar un proyecto de mejora del centro, del entorno o del mundo lo puede llevar a cabo. Como nos interesa mucho la innovación educativa, pues queríamos venir aquí para estar al día. Desde las escuelas siempre es algo que hemos ido incorporando, esa finalidad de ser un ciudadano que sea capaz de desenvolverse en el mundo global. Y sobre todo, también lo que Howard Gardner nos dice, que sean alumnos comprometidos, éticos y excelentes, ¿no? Entonces, desde el colegio, dar oportunidad a los alumnos para que sean capaces de experimentar el hacer el bien y que mejorar el entorno es posible. Estábamos muy interesados también en toda la competencia pues de saber expresarte, de saber comunicar. Un proyecto que hacen, por ejemplo, es crear una revista, otro es también crear un programa de radio. En el ámbito científico-tecnológico vimos como los temas que les podía a ellos motivar y les podía llamar la atención y que serían importantes para su vida posterior tenían que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad, de manera que en estos momentos en cada curso hay un proyecto de esta tipología. La competencia global nos permite darle un sentido nuevo al por qué educamos. Esta mirada de la educación dice, el propósito de la educación es preparar al joven o a la joven para el desarrollo máximo de su expresión